¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mina en Casa. Estamos una noche más por la querida Mina, que ya está próxima a retornar con ustedes en este ya tradicional especial de cada noche de domingo con los protagonistas de lo que ha sido información y lo que es noticia en nuestro país. Y ya quiero saludarle a nuestros selectos invitados que están con nosotros, arrancando con el doctor, el queridísimo doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Emergencias Médicas, que siempre nos atiende diferentemente en horarios muy complicados. Y en esta noche de domingo, un placer tenerlo, doctor. ¿Cómo está? Muy buen domingo realmente a estas horas, compartiendo con los amigos y compañeros, contigo. Sobre todo decir que muy conteste al convite que recibimos. Muy bien. Porque hablar del capítulo que nos toca a nosotros hablar, que es salvar una vida, salvar dos, que muchas veces ese es 100% de una situación familiar. Así mismo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de prevención, a lo que nos cuesta muchísimo. Tenemos que meternos en el chip, lo de la prevención. También el querido Alejandro Buzó con nosotros, que es director de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción. Alejandro, bienvenido. Héctor, gracias por dejarme compartir esta selecta mesa y sin dudas el tema de fondo que tiene que seguir siendo el tema siempre es hablar de prevención. Así mismo, y cuando hablamos de prevención queremos una mirada macro y pensar en la ciudad, pensar en todo lo que tiene que ver con una ciudad mucho más amigable y mucho más segura para todos. Por eso está con nosotros Ricardo Meyer, arquitecto, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la UNA, y para hablar un poquitito de esa otra visión tan importante. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenas noches, Héctor, y a toda la audiencia. Estamos acá para tratar de aportar desde nuestra expertise en relación a la ciudad y a la educación. Creo que hay un tema de fondo que es educación. Eso mismo, la educación. Y si tenemos un arquitecto, tenemos un ingeniero, porque completamos la mesa como corresponde con Guillermo Cáceres, máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Saludos para toda la audiencia, a los compañeros. Creo que está bien que sentemos siempre el debate de lo que es la materia de prevención contra incendio, porque realmente ayuda a salvar vidas. Así mismo, salvar vidas. Y como siempre, agradecer en los comienzos, en el arranque de estas noches, de estas cenas, de esta mesaza, como diría la querida Mina y la querida Mirta también. Domingo está la familia reunida y como siempre les agradecemos que nos acompañen. Les digo que muy pronto, ya el próximo domingo con nosotros la querida Mina. Pero antes, esta mesa tan selecta con gente tan valiosa para la sociedad y principalmente el trabajo que se hace incansablemente desde Emergencias Médicas. Y uno dice, llega la temporada alta, llega fin de año y hay costumbres nuestras y costumbres que no superamos. El tema del alcohol, los excesos, la pirotecnia. Vamos entrando un poquitito antes de entrar en lo que ha sido este día y esta semana con incendios, con situaciones muy extremas. ¿Cómo nos estamos preparando para esa temporada alta, doctor? Mirá, los números son imborrables. Están escritos y tenemos que visualizarlos de manera a actuar. Nosotros, haciendo un poquito de un año, 2 años atrás, 2019, 115.291 pacientes consultaron en el hospital de trauma, 15.372 de ellos son víctimas de siniestros viales y casi 12.000 víctimas de siniestros en motos. 2020, pandemia, 77.470 víctimas en general asistidas, de los cuales 13.500 son víctimas en general de siniestros viales, 9.944 víctimas en motocicletas. Y en lo que va del año, nosotros tenemos casi ya 70.000 víctimas en general asistidos en el hospital de trauma, y de los cuales estamos pisando los 7.000 víctimas directamente de siniestros en motocicletas. Siempre hago ese énfasis, ¿por qué? Porque definitivamente el que recibe un crash, un traumatismo de alta energía en la moto, y si no tiene casco, si no tiene guantes, si no tiene una protección de vida con una botita por lo menos en los pies y a torso pelado, ese va a tener un traumatismo grave que probablemente le va a tener fuera de lo normal unos 3 meses y probablemente se quede secuelar. Por ese motivo hago ese énfasis. Y estamos preparándonos en este momento. Ya de hecho el entrenamiento empezó porque viernes, sábado y domingo, hoy nosotros cerramos seguro esta noche un aumento sideral de ocupación de nuestras camas. Nuestras camas de terapia intensiva totalmente ocupadas, tanto las 21 camas de terapia de adultos, 4 de reanimación más las 8 de terapia de pediatría, lo cual hace que muchas veces los quirófanos
amanezcan ocupados a modo de terapia, lo cual hace que la gente que se internó el sábado, el domingo para operarse el lunes, no puedan operarse. Y eso se arrastra. La lista de espera es gigante y la insatisfacción del usuario también. Y nosotros, como somos un hospital público del Estado, estamos comprometidos a la asistencia de todos los traumatizados a nivel país. Y quisiéramos realmente ir entrando con ciudadanía mediante a los 261 intendentes nuevos para hacer lo mismo que hace la patrulla caminera, que controle caminos vecinales, calles urbanas y periurbanas, de manera que aquel motociclista desaliñado que anda con zapatilla, con un chorcito, con 2 criaturas enfrente, le demos una multa como corresponde y que la justicia haga el debido castigo por falta del deber del debido cuidado. Tremendo. Y a eso, a todo eso, le sumamos que tuvimos una semana, ayer hablábamos el viernes con los encargados de seguridad y todo el esquema de bomberos. Nos decía una semana en que no paró el teléfono. Tuvimos casos de principios, casos muy grandes. Desde la municipalidad, ¿cómo estamos trabajando para esa tarea tan importante de la prevención, de lo que nos cuesta tanto, que es prevenir y que funcionen los sistemas y que colaboremos también? ¿Cómo se encara desde ese sector? Este es un trabajo que se viene llevando adelante de forma incansable hace 1 año y medio, pero hay que hacer la connotación previa. Sí. Revertir la priorización que debería y que debe tener la prevención no se puede hacer de un día para otro. Gran parte de los trámites tuvieron una visión durante muchos años más comerciales, sobre licencias, cuestiones más administrativas, y lo que se está haciendo es elevar el nivel técnico, se está capacitando a inspectores que ya tienen la experiencia para que tengan herramientas mucho mejores al momento de hacer la inspección y hacer que prevalezca tal cual, lo que es la inspección técnica en materia de prevención de incendios. Nosotros en 1 año y medio cerramos unas 10.000 inspecciones realizadas. Se está trabajando en forma conjunta con los 2 cuerpos de bomberos voluntarios, tanto bomberos del Paraguay como bomberos de Asunción, los bomberos de la Policía Nacional, inclusive abordando temas que estaban, y yo creo que aprovechando que está el arquitecto Meyer, vamos a poder también ahondar desde la mirada arquitectónica, técnica, la dificultad que tenemos frente a incendios en edificios de altura. Sí. Ese es un tema que empezamos a abordar este año, está en nuestra agenda de trabajo. De hecho, hicimos un simulacro en el mes de agosto utilizando el propio edificio municipal para poder evaluar el nivel de respuesta de los bomberos. Estuvo el ingeniero Cáceres también apoyando a nivel de la evaluación hidráulica, tanto del edificio como de los vehículos, para tener datos ciertos. Ya no estar con me parece que podemos, no, es saber qué capacidad real tenemos y sobre eso trabajar. En materia de eso estamos trabajando y de hecho es incalzable, pero como siempre digo, el sistema de prevención tiene varios actores y uno de ellos es el ciudadano. Si la ciudadanía, el dueño de un local no invierte, por más que la autoridad competente tenga esa responsabilidad del control, el problema empieza antes. Ese local debería estar en condiciones. Entonces, es un trabajo, como bien decía el arquitecto, que pasa por la educación, la toma de conciencia, pero desde la municipalidad se viene trabajando incansablemente. Ni siquiera tuvimos cese en la época de pandemia. Así que esa es la actividad, el compromiso y básicamente lo que se está realizando hoy día. ¿Cómo encaramos lo de la educación? Que es fundamental en todos los niveles, pero cuando hablamos de prevención, más que nada, arquitecto, ¿por dónde encarar? ¿Por dónde empezar con esa tarea? Y hay que educar ciudadanamente a la gente, ¿cierto? No hablo yo de educación formal, sí. Hablo de educación para la convivencia, educación para la ciudadanía. Creo que el problema principal acá es que a muchísima gente no le importa, no le interesa. ¿Hasta qué le pasa? Solamente, no sé, quieren abaratar costos. Ocurre en todos los ámbitos, no sé cuántas personas tienen el extinguidor del auto en condiciones de ser usado. Se cambia solamente cuando se va a hacer la inspección. El alcotest, hoy no hay alcotest, entonces puedo tomar. Entonces, esa cuestión para mí es central. Creo que hacia ahí tenemos que ir, de que la gente tome esa conciencia en serio de que el tema de los incendios y en nuestro país, con el clima y con las pésimas condiciones de instalaciones eléctricas que tenemos, son una realidad y a veces, como en esta semana, una realidad cotidiana, ¿cierto? Y entonces tiene que ser yo pienso que el gobierno y los municipios tienen que invertir en educación ciudadana, de que eso es esencial. El castigo, la punición, la multa, eso ya es posterior, porque
o sea, yo tengo que ser consciente que no puedo andar sin casco en una moto. Tengo que ser consciente de que tengo que tener extinguidores funcionando en mi auto. Tengo que ser consciente de que los edificios tienen que estar equipados y adecuados para un siniestro. Y no porque va a venir un inspector y me va a multar, sino porque me puedo morir realmente. Y es muy factible que me muera. Entonces, es como que las cosas se hacen por el compromiso y por cumplir. Entonces es de fachada, todo es de fachada y nunca eso está metido dentro de nuestra sociedad. En sociedades, no sé, en ciudades que están en zonas sísmicas, los sistemas de prevención contra sismos funcionan y se hacen simulacros y suenan las alarmas y todo el mundo sale a la calle. Entonces, porque son conscientes de que si no se van a morir. Pero acá parece que tomamos la vida como que a mí nunca me va a pasar y así nomás. Y si no me controlan, no voy a hacer. Sí. Entonces, esa es la educación de fondo que necesitamos realizar. Esa educación. Cuando uno dice de invertir, porque la seguridad es una inversión, o sea, no es un gasto. Mucha gente piensa, voy a gastar más, ¿por qué tengo que gastar más? Es ahí donde hay que invertir y no hay, eso no vemos. No vemos esa inversión o no vemos la intención, ¿qué es lo que no vemos? Los sistemas de protección contra incendio se diseñan bajo estrictas normas que se vienen analizando, estudiando y van mejorando y aprendiendo en bases a incendios que van evolucionando a través del tiempo hace más de 100 años. Entonces, cuando una empresa realiza un sistema de protección contra incendio que no es el adecuado, es un gasto, no es una inversión. Y eso pasa y pasa muchísimo. El problema está con la prevención contra incendio, es que no impacta directamente en los beneficios de la empresa. Entonces, muchas veces las empresas no pueden justificar o no quieren tener un gasto en el cual no pueden demostrar un rédito directo, como podría ser invertir en una campaña de marketing, invertir en aumentar la planta, aumentar la producción, porque eso va a impactar en tener más venta y mayores beneficios. Sí. Es seguridad, pero seguridad lo que hace, aparte de la seguridad humana, es lo que hace que las bases que ya las tenés, o sea, tus conquistas se mantengan en el tiempo. O sea, en un incendio, por lo general, que se sale de control y en una fábrica, por ejemplo, que no tenga medios de compartimentación para confinar el incendio a ciertas áreas, la pérdida es total. Y por más que haya una empresa de seguro que pueda reponer un gasto directo, el lucro cesante no te lo devuelve. Y los competidores no tuvieron esa ventaja y van a seguir en la venta. Pero lastimosamente, por ejemplo, yo estoy en una consultora que se llama Luma Ingeniería, que asesoramos a muchísimas empresas. Muchas veces nosotros hablamos con gerentes, con CEOs, pero el directorio, confiado de que esa persona va a tomar una decisión correcta, la persona lo único que quiere es reducir costos. ¿Qué? Abaratar costos. Abaratar costos. Sí. Entonces es muy difícil mostrarle que el sistema no es el correcto. Entonces, como dice el arquitecto, lo hacen por una cuestión de control municipal o de seguro. Y ahí tenemos un problema, que tanto los controles municipales como los controles de los seguros en este momento no son los más idóneos. Están teniendo mucha falencia y también mucho por culpa de no tener reglas claras. Por eso se está trabajando en reglas claras, como se hizo ahora a través de la CAPACI en el INTN, de hacer la norma paraguaya de rociadores automáticos, que va a ser la número 2106121, donde va a marcar un criterio claro para que los diseños de los sistemas de rociadores ya no sean a sentimiento o a sentido común, sino basado en una ingeniería y en una teoría que viene evolucionando a través de años en todos los países. Están basadas en normas americanas, que son las NFPA, está en sus códigos, en sus normativas, pero adaptada a lo que sería nuestra realidad y a lo que sería la forma, la cultura de materiales que tenemos en nuestro mercado. Cuando hablamos de la municipalidad, ¿cuántos inspectores tienen ustedes que están para el rubro de prevención de incendios? Actualmente 10. 10. Estos 3 que están ahí, que entre que cayeron o caen, que estaban en la mira, que no son inspectores, pero se hacían pasar por inspectores, ¿hace cuánto ustedes manejaban que había un esquema ahí funcionando? Nosotros venimos recibiendo denuncias de falsos inspectores de prevención de incendios ya hace semanas, en donde presentaban boletas antiguas
cuando la Dirección de Prevención era una unidad, estamos hablando fácilmente hace 8 o 9 años atrás, y con chalecos inclusive municipales. Tenían todo. Casi todo, porque realmente otra cuestión que estamos llevando adelante es tratar de identificarnos mejor con carnets identificatorios, cédula, fotografía, para que pueda coincidir. Inclusive venimos con campañas de que los costos de las inspecciones son cero, al igual que el trámite de planos a nivel municipal, pero son personas que están aprovechándose de dos cosas: de la ignorancia de la gente, porque los engatusan, y lo otro que es más grave, de que a donde van están en falta. Y como están en falta, terminan pagando, que es un poco el origen del problema convencional de la prevención. Más allá de que haya gente inescrupulosa que tiene que caer, y queremos que caiga, estamos detrás de ellos justamente porque con la seguridad nosotros nos vamos a estar jodiendo, como se suele decir vulgarmente, nos vamos a jugar con lo que puede salvar la vida, o si lo haces mal te puede provocar la pérdida de la vida. Más allá de eso, justamente lo que se está buscando es que mejore el nivel de controles. Pero si desde, como bien mencionabas, tanto el arquitecto como el ingeniero, no se prioriza desde el vamos, si el que tiene que invertir lo que quiere es abaratar, pone un componente que está ahí, figura, pero es de mala calidad. Lo otro, no hay cultura del mantenimiento. Pasó la prueba, se hizo una inspección, 3, 4 años después, nunca se hizo el mantenimiento. Entonces, ahí también hay que diferenciar que las inspecciones no son lo mismo que las pruebas y los mantenimientos, que quedan bajo responsabilidad del propietario. Y si el propietario no dimensiona que va a perder su marca, porque tiene que ver, si coincido con lo que decía Guillermo, la seguridad tiene que ser parte del producto de marca, del marketing. No es el producto que vendo, la seguridad de por sí tiene que ser parte de la marca de la empresa. Pero mientras no se conciba eso, el trabajo va a ser siempre cuesta arriba. Y esa es la realidad que tenemos hoy día. Así como creo que coinciden todos, que así como nos cuesta invertir en el tema de prevención, mantenimiento es otra cosa. Y pienso, teniendo médico acá, los paraguayos que no hacemos lo preventivo y tampoco hacemos el mantenimiento, hablando de nuestra salud, hablando de los casos que llegan hasta emergencias médicas. Tiene mucho que ver con eso también. Nosotros realmente quisiéramos describir las causas en las cuales se provocan los siniestros. Sí. En las rutas, tanto las rutas nacionales como también en las rutas o en las calles de las ciudades, en las zonas urbanas y periurbanas, el paraguayo tiene un pequeño problema en la azotea. Es decir, somos informales en Paraguay. Entramos por Clorinda, por el aeropuerto, o entramos por Foz de Iguazú, y al pasar eso hacemos un respiro grande. Estamos en nuestro país. Me relajo. Fuera del país, el paraguayo es el mejor conductor en Europa, en Estados Unidos, en la Argentina. Él es el ciudadano responsable que no tira ni la cáscara del caramelo en el piso, guarda en su bolsillo. Y en Foz te dicen los mototaxis. Los mototaxis se van, y cuando van a cruzar la frontera le dicen a su pasajero: ponete el casco, ponete todas las protecciones, porque ahí nos van a controlar. Es decir, somos totalmente deschavetados en nuestro país. Y nosotros eso. Voy a unir un poquitito con el hilo de la prevención. Todos nosotros pagamos nuestro seguro en siniestros, contra accidentes, contra nuestros pasajeros, nosotros mismos y a quienes les accidentamos. Si nosotros hubiéramos aprobado el SUAF hace un cierto tiempo y todas las personas tienen su seguro, desde que conducen un triciclo, una bicicleta, una moto, un vehículo, un camión de pasajeros en la calle, vamos a poner en condiciones, control técnico vehicular vamos a tener sí o sí. Y nuestros registros van a permitirnos conducir un vehículo de carga, si es que merece la categoría en el cual nosotros estamos preparados, o directamente no lo hacemos. Si nosotros pagamos un seguro contra riesgos, contra todo tipo de riesgos, vamos a cuidarnos de no tomar una copa conduciendo. De hecho, esta noche tenemos acá un conductor designado. Claro. Pero definitivamente, porque el seguro no te va a cubrir si vos estás borracho al momento de tener un siniestro. Exacto. Lo mismo va a suceder con los motociclistas. Si los motociclistas pagan un seguro, no tiene puesto el casco y no le va a cubrir. Porque el gasto que genera un accidentado en moto, con las debidas protecciones, casco, guante, ropa que le cubra todo el torso, las piernas, una botita, y entra en emergencias médicas y tenemos nosotros el costo. No pasa más de 865.000 guaraníes el gasto que genera esa atención
de verle varios especialistas, todas las radiografías de columna cervical, tórax, pelvis. Bueno, el tipo o el paciente sale de alta con menos de 1 millón. Pero si es que no tiene puesto estos elementos y tiene un crash de alta energía, ese paciente va a salir en 2 meses o en 3 meses y el costo del Estado va a ser 300 millones de guaraníes como mínimo. Y tenemos que reconocer, seamos serios, nosotros no cubrimos todo. Claro. El gasto en bolsillo sigue siendo alto del usuario de la salud pública, alrededor de 40% de lo que genera el gasto total. Es decir, que él a lo mejor va a poner en riesgo dejar de trabajar, a lo mejor el sostén de su familia, va a dejar de generar divisas para sí mismo. Por otro lado, va a tener que a lo mejor endeudarse en alguna cooperativa si la DIVEN en ese momento no dispone de fondos, o definitivamente va a tener que hacer asado de las tacas, tallarín en el barrio, pollada o lo que sea, que no alcanza. O sea que acá yo digo, paguemos todo nuestro seguro obligatoriamente para salir en las calles y el control técnico vehicular, el registro de conducir esté efectivamente dado a los que solicitan después del examen que hagamos nosotros en los municipios. 261 intendentes nuevos tenemos, vuelvo a insistir, y yo les invito que ojalá se sumen a esto. Patrulla caminera, el año pasado quitaron 14.000 borrachos de las calles. Entonces, con los controles aleatorios. Y de eso nosotros hemos salvado muchas vidas. Nosotros quitamos una estadística así como trauma nomás. Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, de 10 que entran con accidentes graves, 7 están borrachos, o tienen alcohol en su sangre o están drogados. Entre semana hay 3 personas que conducen a la noche bajo efecto de algún efecto de alcohol, cannabis o cocaína. Entonces, si uno sale entre semana a divertirse, tenés igual posibilidad de que te agarre alguno de esos 3. Y si es fin de semana, tenés posibilidad de que te agarre uno de los 7. O sea que es una pistola, realmente una ruleta rusa. Lastimosamente, hay que reconocer eso. Lo que sucede con familias que tienen toda la libertad de ejercer realmente su día libre para compartir con las familias. Arquitecto, cuando hablamos de la ciudad y de cómo está la ciudad ante una situación de esta, vemos cuando hay un incendio y demás cuestiones, nos damos cuenta de que hay muchos elementos que faltan, ¿verdad?, para que la ciudad sea mucho más segura para nosotros. ¿Por dónde pasa eso? ¿Hasta dónde es la inversión de esta? ¿Hasta dónde nosotros podemos colaborar? ¿En qué parte estamos para que la ciudad sea mucho más segura para todos? Y es planificación, realmente. O sea, lo que está hecho, está hecho. Sí. Y hay que pensar aquí para adelante. Yo siempre insisto mucho en el tema de la educación. Los que estamos en el área de educación, digo, pensamos en clave de futuro. Porque, no sé, el incendio del frigorífico, que fue el más grande de todos los de esta semana, creo que nos alertó en relación a la ubicación, en relación a que si bien es una zona denominada vial, está absolutamente mezclada con la parte habitacional. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre y qué se hace? Cuando uno planifica una zona industrial, tiene que tener una estación de bomberos incluida dentro de esa área necesariamente y con los equipos necesarios para poder solucionar los problemas a nivel industrial. Y la educación con los vecinos, arquitecto, porque ¿qué pasaba? Nosotros estuvimos en vivo, en directo, transmitiendo, y usted sabe que muchos vecinos se negaban a dejar su casa. Le decían, pero acá por una fuga de amoníaco puede pasar esto, y dicen, yo no voy a dejar mi casa. O sea, ¿cómo hacemos esa otra parte, que los vecinos entiendan que hay una situación? Y siempre vamos a terminar en el mismo tema, que es educación. Son campañas educativas ciudadanas. Los municipios creo que tienen esa responsabilidad enorme de educar. Nosotros tuvimos un siniestro donde murieron 400 personas. Por favor. Y pensamos que ese iba a ser... esa iba a ser el clic, ¿cierto? Sí. Pensamos, y todo lo que estábamos en el área de las construcciones, pensamos que ese incendio del Ecuador del año iba a ser, pasaron 20 años. Y las salidas de emergencia siguen clausuradas, los extintores no funcionan, a veces hay instalaciones, no sé, de detección de humo que son una fachadita nomás, que son un plastiquito que está ahí, que no tiene nada adentro. La foto. Hay
bocas de incendio que no tienen conexión. Entonces es como para la foto. No nos sirvió esa experiencia traumática, porque si hubo un evento traumático en el Paraguay, quizás El Coabolaños. fue el de Coabolaños, el más Sí. grande de todos. Así mismo. Y a partir de allí pensamos, bueno, esto va a ser un cambio de paradigma. No pasó. Entonces, yo creo que tiene que ser una construcción mucho más cotidiana, mucho más diaria, que sea como una gotita de que, bueno, respetemos las normas, pero no porque me van a multar, sino porque si no me voy a morir, porque es peligroso, porque, Sí. porque tenemos que vivir todos mejor. Bueno, ¿qué pasa con la ciudad? La ciudad es un organismo vivo, entonces va creciendo, y si no hay reglas claras, la gente se ubica donde mejor le plazca. ¿cierto? Y ahí pasa lo que pasa. Y ahí pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Las calles que bordean esa zona de los frigoríficos son estrechísimas, o sea, no Sí. tienen Ahí la no va a entrar un carro de capacidad bomberos jamás. para que Es imposible, pasen ¿verdad? los carros, para Por lo que... general ya están copadas por sus Ya están propios copadas. camiones. Así mismo. Y entonces es todo un círculo vicioso. Pero se tiene que planificar, no hay otra manera. Bueno, seguimos en esta gran noche de domingo aquí en Mina en Domingo, Mina en Casa, con un invitado de lujo, un querido amigo que se suma a esta gran familia, el gran Germán Martínez Bierzi. Estará todos los domingos con nosotros, muy pegaditos, seremos vecinos. Así que con esta copa brindo con él, con nuestro Múnich de siempre. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Pero qué gusto. Bueno, realmente es un placer, Héctor, estar en tu programa, te agradezco la invitación. Y bueno, 2 años y 4 meses después volvemos. 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 Como dijo MacArthur. Como dijo Macato, volveremos, dijo en Filipinas. Y volvimos. como dijo Evita Perón, volveremos y seremos millones. Así mismo, y para esos millones, para los que te siguen de siempre, porque ya está esa cantidad de televidentes que saben del producto de calidad que siempre ofreces, GM Business, ¿puede ser? ¿Lo dije Business bien? Show. Business Show, ¿cómo viene la mano? A ver, el show. Bueno, a ver, Héctor, durante 20 años hicimos programas periodísticos. Sí. Periodístico significa todo. ¿Qué es el Todo. periodismo? Acumulación de información, proceso de la información y dar a conocer la información. Así es. En este caso vamos a remitirnos a hablar de negocios, de empresas, de empresarios, de inversiones, de economía en general. Héctor. Espectacular. Vamos a hablar de, en términos económicos, Sí. somos el país que más crecimos en América Latina en los últimos 20 años. En términos económicos, fuimos los que menos caímos en la pandemia, de todo el continente. En términos económicos, somos los que más rápido nos estamos recuperando en todo el continente. Somos el país cuyo único país creció la inversión directa extranjera en el año 2020 en plena pandemia. Es decir, tenemos muchas cosas positivas que hablar y bueno, hablaremos con los protagonistas, con los empresarios y también hablaremos de las empresas. La temática tuya es hacer, ir hasta las empresas, traerlos, visitarlos, ¿cómo piensan en Y cada? haremos un poco de los dos. Haremos un poco de los dos. Básicamente entrevistaremos en vivo, en directo, los domingos a las 7 de la tarde a los empresarios. Vamos a hablar de negocios, Héctor, Sí, vamos a hablar de cosas que cambian nuestra vida. Una inversión significa fuente de trabajo significa trabajar sobre la dignidad de las personas. Así mismo. Decía Juan Domingo Perón que no hay cosa más linda que en su momento, era en la década del 40, Sí. ver cuando un empleado sale de la tesorería de la empresa con el dinero obtenido por el sudor de la frente. Claro. Bueno, eso es lo más principal. Lo único que dignifica es el trabajo digno. Vamos a hablar de todo eso, Héctor. Y repito, vamos a hablar de lo muy bien que nos está yendo en el tema económico. Independientemente que hay sectores que algunos están un poco más golpeados que otros, en general, Héctor, nos va bien. Bueno, vamos a hablar con los protagonistas y vamos a hablar de todo lo que tenga que ver sobre el campo económico de nuestro país. Cuando hablamos del país, un país que tiene una carga impositiva comparada con el resto. La más baja del mundo. Entonces vos decís, ¿a dónde voy? ¿A dónde invierto? Claro. ¿Por qué invertir en Paraguay? Entonces, esa ventana abierta para tanta gente. La más baja del mundo, Héctor. Directamente, Imagínate. Paraguay tiene la carga impositiva más baja del mundo. Fuera de los territorios independientes, Sí. en países, Sí. a nivel países es la más baja del mundo. Primero. Segundo, te pongo un ejemplo, Héctor. A ver. Nosotros a lo mejor nos vemos de adentro y nos vemos medio con dificultad, siempre buscamos el lado negativo de las cosas. Jorge Lanata, que es un periodista importante de la Argentina, Sí. hace 1 mes y medio aproximadamente, presentó un espacio en donde dijo, los argentinos quieren irse a Suecia, dijo, y puso una imagen de Suecia. Sí. Bueno, Suecia está acá al lado, dijo, y la mostró a Paraguay. Y contó la realidad paraguaya vista desde afuera. Bueno, así nos ven desde afuera,
Héctor. Nosotros vamos a hablar de todo eso, pero con los protagonistas locales. Y uno dice, cuando habla de Paraguay y con tantas opciones, porque algunos hacen la campaña y dicen, ¿por qué tenemos que aumentar la carga impositiva? Y no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Aumentar la carga no es la Claro. visión. Aprovechar las condiciones que tenemos. Te repito, Héctor, Paraguay en los últimos 18 años fue el país de América Latina que más creció. Crecimos 4,5 veces. Paraguay es hoy 4,5 veces más rica que en el año 2003. Y a pesar de todo eso, a pesar de todas las situaciones que vemos diariamente, porque uno cuando mira las noticias, obviamente ve cuestiones relacionadas a corrupción e impunidad, que son elementos que hacen que esa inversión a veces se vea comprometida. Porque vos decís, es seguro ir. O sea, hay que trabajar también en eso, en fomentar las condiciones, Gemavi, para que esas condiciones sean las ideales para que vengan más inversiones. Proteger a los que ya están invirtiendo, pero también hay que darle garantía al que está invirtiendo. Claro, nosotros vamos a hablar también de todo lo que significa esas cosas que todavía nos anclan, un poco para despegar realmente, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos todo para hacer como Uruguay, por ejemplo, que es un país parecido a nosotros, Héctor. Sí. Uruguay tiene un PIB per cápita de $17.000, nosotros tenemos uno de 5.500, o sea, podemos crecer mucho todavía para parecernos a Uruguay. Y tenemos todo lo que Uruguay tiene y más. Imagínate que tenemos un solo activo que representa $60.000 millones, de los cuales 30.000 es nuestro, que es Itaipú. Tenemos la posibilidad de construir una represa a 150 kilómetros abajo de la represa de Yesenetá, que es Itatí-Itacorá, una nueva represa hidroeléctrica. Todas las comidas que nosotros producimos en el mundo cada vez vale más, cada vez cuesta más. Tenemos un bono demográfico. ¿Cuánta gente brillante está en este momento desperdiciada porque no tiene un lugar donde ir a dar rienda suelta a su conocimiento de tecnología y generar riqueza ahí, en pequeños espacios, como ocurre en muchos países de la región nada más, ni siquiera irnos más lejos del mundo? Imagínate en la Caballería, que creo que tiene 1.500 hectáreas, dedicar un 20-30 hectáreas a hacer una zona franca tecnológica. La riqueza que miles de paraguayos jóvenes, Héctor, ni vos ni yo probablemente ya no estamos con esa tecnología, jóvenes de 17, 18, 19 años, ellos son los que están haciendo la diferencia. En 30, 40, 50 hectáreas de la Caballería podemos generar más riqueza de las millones de hectáreas que se usa para soja, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de los jóvenes y la educación, que es algo que siempre hablamos, de invertir en educación, porque es una inversión, ¿qué nos falta para potenciar aún más al joven paraguayo en este mundo tan competitivo? ¿Por dónde encarar esa parte, Gemavi? Y liberar la iniciativa. ¿Qué es el Silicon Valley, Héctor? El Silicon Valley es en este momento el lugar donde se genera más riqueza en el mundo, que está en California, al sur de San Francisco. ¿Qué es el Silicon Valley? Es una zona desértica, árida, en donde el Estado americano, los Estados Unidos, hizo la infraestructura y le dijo a todos los iniciadores, a todos los talentos americanos, vengan acá y trabajen gratis. No van a pagar luz, agua, teléfono, van a tener internet. Todos los servicios produzcan ahí. Imagínate la riqueza que se produjo ahí y la riqueza que se produjo alrededor del Silicon Valley. Nosotros tenemos todo. Ahí en la Caballería sobra espacio, 30, 40 hectáreas. Para un Silicon Valley paraguayo. Para un Silicon Valley paraguayo. Me gusta. Zona América en Montevideo se llama. Es una zona franca, tecnológica, en donde la gente va, no paga impuestos ahí, genera riqueza para el mundo y la gente trabaja y genera una riqueza increíble para el país. Algo prácticamente, todavía no probamos eso acá, Héctor. Me encanta, y de esto vamos a estar hablando todos los domingos a las 7, antes de que arranque. Vamos a estar antes. Le vamos a hacer la previa a ustedes. Te volvés a encontrar con Mina, entonces. Están ahí. Bueno, estamos ahí cerquita, Otra vez con Mina. Bueno, desde el 2001 con ella. Hace 20 años. Hace 20 años. Hace 20 años. Y vamos por más. Brindo nuevamente. Dale. Con nuestra querida Múnich aquí, como siempre. Gracias, Éxitos, Héctor. como siempre, Salud. y todo el equipo. Salud. Gracias, y hay que tomar porque si no... Así. Ustedes saben cómo es esto, ¿eh? Bien frío, hay que hacerlo. bien frío. Bueno, GM Business entonces, se viene. GM Business Show. Business Show. Se viene. Y con esta invitación te dejo, querido, porque tengo que volver a esta mesaza, diría la querida Mirta. Gracias, Gemavi. Muchas gracias. Y no nos damos cuenta. Lo que hacemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, para que haya un incendio, ¿qué hace falta? ¿Qué elementos necesitamos para que este set desaparezca, por ejemplo? ¿Qué podría pasar? Falta un agente de combustible, calor, la agente de ignición, y siempre hay algo que está detrás, que es el factor humano. Sí. El ser humano tiene la capacidad de evitar que todo esto que tanto daño nos causa ocurra. Sí. Yo me quedo con algo que decía el arquitecto A ver. antes.
porque tiene mucho que ver con cosas que nos pasan desapercibidas. Las ciudades son creaciones humanas. Sí. El contexto rural es naturaleza, como es la tierra, Sí. pero las ciudades tienen una característica, son creaciones, están creadas para mejorar la calidad de vida, ofrecer servicios, pero si eso es justamente lo contrario, no estoy planificando, no estoy ofreciendo servicios de calidad, no estoy invirtiendo en seguridad, ¿qué es lo que ocurre? Estoy aumentando el nivel de riesgos urbanos. Entonces, tiene mucho que ver el tema de educación, porque se dice en gestión de riesgo que el nivel de riesgos de una sociedad tiene directa proporción con el nivel de riesgos que tolera. Entre más riesgos yo estoy asumiendo y tolero y permito que estén, obviamente mi vida está justamente más en riesgo. Y es lo que estamos viendo. Si nosotros no empezamos a invertir en seguridad, voy a usar el lema de, ¿cómo se dice? El lema del rescatista, Sí. que dice primero yo, después yo, después yo, después yo, y después voy a pensar si a aquel le voy a mirar. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, probablemente voy a poder hacer que el que está a mi lado también esté bien. Si mi local está seguro, probablemente mis funcionarios estén seguros. Pero si yo no estoy mirándolo de esa manera y no estoy priorizando la vida, que creo que tiene mucho que ver con lo que se hablaba en la mesa, un conflicto, un problema de valores a nivel social, si el valor supremo, que es la vida, su protección, no está mirado como lo que es, estamos teniendo este tipo de eventos. Entonces, mucho de lo que ocurre puede ocurrir. Acá Guillermo me va a también dar o no la razón. Los incendios son parte de la característica de cualquier comunidad, se pueden dar, puede haber un accidente, yo puedo estar preparando un huevo frito para mis hijos en la cocina, se puede empezar a prender la sartén, pero de que eso aumente, sea mucho más grave, depende de mí y depende de las acciones preventivas que pude haber tenido, un extintor a mano, saber qué hacer. Pero si en eso no se está invirtiendo, no forma parte del día a día desde los más chiquitos, en el colegio, en la casa, probablemente estamos perdiendo una oportunidad brillante de que nuestras segundas, tercera, cuarta generación realmente nos brinden una sociedad mucho más segura. Ahora, cuando decimos que la ciudad creció como creció, porque uno mira esas fotos de antes, arquitecto, de la Asunción de antes, tan linda, esas postales, y cómo fuimos metiendo mano, muchas de esas construcciones se perdieron, aparecieron nuevas construcciones encima que dejaron de lado un montón de situaciones que tienen que ver con ese patrimonio que hemos perdido, porque la Asunción, ¿cuánto quedó de la Asunción que teníamos, de esa Asunción de las postales? Nada, ya muy poco, ¿no? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Pero, ¿Y de eso que quedó? ¿En qué condiciones está? Porque muchas de esas construcciones que quedaron necesitan un mantenimiento. ¿Qué tipo de trabajo se necesita para mantener esa Asunción que aún queda y que tenemos que preservar, arquitecto? bueno, primero yo no quiero museificar la ciudad, no quiero romantizar la ciudad. Creo que la experiencia de que la ciudad evoluciona y crece mundial, Sí. solamente que crece para mejor. Se van reemplazando zonas, se van adecuando zonas, se van preservando zonas, pero la calidad de vida tiene que mejorar. ¿Y Entonces, y acá no. No. Entonces tiene que invertirse en transporte público, tiene que invertirse en espacio público, tiene que invertirse en movilidad de la gente. Repoblar el microcentro, arquitecto, ¿es posible? Fundamental, ¿Factible? es esencial para que viva. ¿Y cómo se hace eso? O si no se convierte o se pretende que se convierta en un museo y es imposible de mantener. Porque ni es museo ni es habitado. O sea, Sí. estamos en una situación... Y porque uno tienen que haber incentivos. Ajá. Tienen que haber incentivos. Porque cuesta Tiene mucho, que convertirse. ¿verdad? Vivir Está hoy ahí. comprobado que la habitación y los edificios educativos son los que le dan vida a los centros históricos de las ciudades. Si la gente vive allí, cuida, hay un control social, baja el nivel de violencia, pero sí, se tiene que mantener y lo que tenemos se tiene que mantener. Lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico, ¿cierto? Habla como Sí. un médico. Hay que diagnosticar Sí. qué ocurre, hay que diagnosticar qué ocurre con la ciudad, hay que diagnosticar qué ocurre con los edificios. Los edificios tienen patologías, tienen daños producidos por Sí. el agua o por los insectos o por cuestiones ambientales. O por el paso del tiempo o por el mal uso. Entonces hay que diagnosticar para poder encontrar la cura. No hay una sola receta, son casos particulares, depende de la magnitud, depende de las características del edificio, si está construido en adobe o está construido en ladrillo, si es de hormigón o es de hierro. Entonces hay que diagnosticar muy bien las patologías que tienen para después intervenir.
eso se hace un protocolo de intervención y hay que respetar ese protocolo de intervención y se registra todo el proceso. Hay escuelas diferentes, hay posturas. Acá en Paraguay está muy metida la escuela italiana de preservación, Sí. donde sostienen que lo nuevo se note, se diferencie. Yo también suscribo a esa escuela, pero también hay otras escuelas como la francesa que dicen no, vamos a reconstruir tal cual era y que no importa si que se note o no se note lo que se modificó y qué es lo que se hizo. Hay mucho que hacer, pero hay que mirar para adelante. O sea, yo a pesar de ser profesor de historia, digo que la historia nos sirve para mirar para adelante, no es para mirar el pasado. Sí. No tenemos que leer el libro de la historia para conocer la historia nada más, sino para mirar al futuro, para proyectarnos. Y esa es la cuestión. La ciudad tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que adecuarse a los nuevos modos de vida. Por supuesto que no vamos a pretender la Asunción de 1920, donde todas las casitas y los señores salían trajeados con traje de hilo para irse al cine o al teatro. Nunca va a volver esa Asunción. O sea, esa es tratar de romantizar el pasado. Realmente la calidad de vida hoy día es mucho mejor en ese sentido, porque hay agua corriente, hay energía eléctrica, hay servicios, pero si nosotros no podemos solucionar el problema de los espacios públicos, que es el lugar de encuentro de la gente, es el lugar democrático donde todo el mundo tiene derecho a estar, donde nadie puede decir la casa se reserva el derecho de admisión. Claro. ¿Cierto? Eso es público. Sí. Eso es público. Entonces, ahí es donde se desarrolla la vida y ahí es donde se socializa la gente y ahí es donde la gente ama a su ciudad y ama su patrimonio, por lo tanto, pero también piensa hacia el futuro. No creo que pueda existir una ciudad que mire solamente al pasado y piensa, no, todo el tiempo pasado fue mejor. No. Yo creo que el tiempo futuro siempre es mejor. ¿Verdad? Poder conjugar y preservar. Cuando uno dice, después de lo que pasó en Miami, decíamos lo de Coabolaños, cuestiones que pasaron acá, que nos duelen acá, lo que pasó, esa tragedia que también golpeó a familia en nuestro país. Todo el mundo comenzó a decir, ¿y cómo estamos con los edificios aquí en nuestro país? ¿Cada cuánto se controlan? ¿Cómo se controla? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, realmente ahora se está tratando una iniciativa que es una ley marco, está para la construcción, para poder hacer, justamente para después reglamentar y poder hacer los controles exhaustivos de las propiedades. Teníamos una audiencia pública la semana pasada que se suspendió, hoy justamente, sería el lunes, tendremos que hacer una reunión nuevamente para poder... dialogar, porque son varios gremios que participan y la idea es que los edificios en altura hoy es una realidad en Asunción que antes no teníamos. O sea, los planes reguladores también cambiaron y la ciudad está creciendo de manera vertical. Es preocupante para nosotros desde el punto de vista de la prevención por el riesgo que eso ocasiona para la vida en caso de que se dé un incendio para los ocupantes. Muchas veces las personas creen que todos los ocupantes están en condiciones de evacuar y no siempre es así. Muchas veces las personas no se pueden trasladar por sus propios medios, entonces tienen que tener vía segura de escape, pero antes que eso, tener un sistema de prevención acorde. Lastimosamente, hoy por hoy no se hacen controles de un sistema de prevención contra incendio a largo plazo o cómo se va haciendo los planes de inspección, prueba y mantenimiento. Y mucho es por una cuestión de ignorancia. Volvemos a lo que dice el arquitecto, es todo educación. Cuando estamos en un edificio, o sea, los copropietarios tienen algún problema con el ascensor o la fachada del edificio y reclaman a la administración. Pero en la parte del mantenimiento de los sistemas de prevención contra incendio realmente no entra en la agenda de los administradores y después se ven esos desenlaces, porque todos estos incendios que están sucediendo son fuegos fuera de control porque no hubo un elemento como por ejemplo podría ser un rociador que haya eso, que eso solamente quedara en un principio de incendio. O sea, que los incendios que sucedieron es porque algo falló. Exacto, cuestiones básicas. Seguimos conversando y recordándoles que tenemos escenarios porque
el tema de prevención también es siempre hay que estar pensando el peor escenario para poder uno ubicarse, ¿verdad? Sí, y sobre todo, si no se hace peor escenario, que sea mínimo el daño. Por ejemplo, aquí en la mesa hay una gran responsabilidad que tiene el doctor Saldívar, que es emergencias médicas, que es el paño de lágrimas de todo el país, ¿verdad? Te pasa algo, lo que sea, vas a parar a emergencias médicas. Y veíamos en la pandemia que hubo incendios en hospitales en distintas partes del mundo que han sido realmente terribles. Y uno dice, ¿qué hacemos si nos llega a pasar en esa gran casa que tienen ustedes que es emergencia? Sí, ¿Cómo se encara? Bueno, antes que nada yo quiero decir que el hospital de trauma, Sí, que nos trasladamos sobre General Santos, sí, fue después del marzo paraguayo, sí. cuando realmente se trasladó Lo que era primer auxilio. el viejo primer auxilios Sobre... de 77 camas, pasamos a 189 camas. De fortalecimiento de todas las especialidades 24 horas, el cual nos merece a nosotros, como hospital de trauma, estar ajustado al sistema ATLS de calificación de todos los profesionales que estamos haciendo guardia ahí, Sí. en todos los sentidos, desde el camillero, que tiene una visión diferente que el camillero de una maternidad. Entonces es diferente. Nosotros somos 1.600 funcionarios que estamos repartidos en 2 edificios. El edificio viejo, Sí. que está sobre General Santos, que fue en principio destinado cuartel para un militar. hospital militar, Sí, que luego pasó a ser usufructuado por la Municipalidad de Asunción en el viejo lugar donde estaba la Laguna Puitá, y que gestión mediante de esta dirección, en el 2019 las Fuerzas Armadas nos transfiere al Ministerio de Salud Pública, al Hospital de Trauma, como título de propiedad. A partir de ahora nosotros podemos hacer inversiones ya planificadas y seguras. Tenemos el viejo edificio que de hecho ustedes saben, acá está el arquitecto, sabe que fue diseñado en otras épocas, tal vez no tenga la misma visión moderna de lo que debe ser el sistema de evacuación rápida. Entonces, en la época del finado doctor González Cabellos, ya se hizo una rampa que está detrás del edificio donde Sí. nosotros podamos evacuar rápidamente con colchones, quitando los colchones al modo de hamaca y llevándolo por deslizamiento a los pacientes. Se hizo un ensayo en la época del doctor Hugo Gómez para hacer un simulacro de evacuación rápida de estos pacientes que estaban. Y tenemos también el nuevo edificio que fue entregado en el 2017-2018, nosotros empezamos a funcionar y que hoy en día estamos haciendo algunas inversiones a través de la EBI, a quien agradecemos realmente por esa entrega, porque nos permitió en aquello que no está presupuestado por por el PGN del Ministerio de Salud Pública, tenemos inversiones en este momento de edilicia con la construcción de un nuevo techo sobre el tercer piso que nos va a permitir corregir algunas filtraciones de agua. sí. Y vamos a poder trasladar la terapia intensiva de niños que está en el primer piso con los de adultos, al lado del adulto, por supuesto. Y de 8 camas que tenemos, vamos a tener 12 de niños y vamos a ampliar nuestras camas de terapia intensiva de adultos. De hecho, esta semana que entra, a partir de mañana, lunes, martes, miércoles tal vez, nosotros ya habilitemos 8 camas más de terapia intensiva, que agradecemos mucho esa visión que tuvo desde el nivel central el ministro Borbas y todas las demás autoridades que están encima de nosotros para reingenierizar, el equivalente a 8 camas de terapia intensiva en el tercer piso nuevo, con todos los recursos médicos, enfermeras, personal de apoyo que estaban asistiendo a los respiratorios de COVID en el INGAVI por el Ministerio de Salud. Todo ese personal fue transferido y nosotros con algunos aportes de multas. También le agradecemos a los jueces que determinaron que esas multas vayan destinadas a inversiones sumatorias a lo que ya tenemos y vamos a poder habilitar 8 camas más de terapia intensiva. Hace rato te respondo que nos estamos preparando para la temporada de verano. No queremos que estén ocupados eso por compatriotas nuestros, pero hay que prever, o si no, ¿qué va a pasar? Que los fines de semana se llena la cama, los quirófanos como terapia y no podemos operar. Entonces, eso es otro. Y por otro lado, respondiéndote, vamos a tener la visita el día martes. Acá vas a estar visitando de la Dirección de Prevención de Siniestros de la Municipalidad y vamos a recorrer lo que tenemos nosotros de señalética, de infraestructura, de logística, de presupuestos. Con las observaciones y especificaciones técnicas vamos a poder iniciar un plan de mejoramiento y de capacitación para que en algún momento repitamos lo que ustedes hicieron en la Municipalidad de Asunción de hacer un simulacro de nuevo. Pero tenemos 180.000 litros de agua encima del techo.
del edificio nuevo. Y en el edificio viejo también tenemos otro tanque de 30.000 litros. O sea que nosotros tenemos por lo menos el control que siempre decimos nosotros. Vamos a renovar un poco, vamos a actualizar nuestros apagallamas, pero nos falta. Hay que saber que se agotan los presupuestos de señalética y también la educación, lo que está diciendo el arquitecto. Un paciente viene, se interna. Y ¿Con la familia? No viene el paciente solo, viene 10 personas con él. Entonces, Está el albergue también ahí. el albergue nosotros tenemos compromiso de la EBI que vamos a modernizar y también que no venga toda la familia a vivir, que venga uno y ojalá que tengamos el presupuesto suficiente para que tengamos más personal de apoyo y a la gente cuando entre le entreguemos su ropa de calle del paciente y le decimos, este es el teléfono, llamarnos, nosotros estamos a llamar si hace falta. ¿Y cómo hacemos cuando no hay medicamentos y sale, dice pacientes de Alejandro, pacientes de... Nosotros normalmente le educamos a los que tienen. Porque hay gente que no se Hay puede. gente que no tiene. Hay gente que no Hay tiene. gente que no tiene. No se puede endeudar. Sí, ¿cómo hacemos? El gasto en bolsillo sigue siendo 45% del tratamiento. Es la mitad. Entonces hay gente que habilita en la farmacia del frente, habilita lo que nosotros no tenemos, retira. Y lo que no gestionamos, la DIVEN, gestionamos la pastoral social, gestionamos en lo que ellos hacen en su asado de las taques, apoyadas, tallarinadas, pero siempre conseguimos. Y está también el otro contribuyente, que son las fundaciones, Sí, por ejemplo, San Ricardo, San Guillermo, sí, San Ale, sí. Héctor, Seguimos, San Héctor. seguimos. O sea que la gente de repente quita su bolsillo y es la Fundación San Agustín. Entonces la bolsilleada y el sombrerito a veces existe cuando Seguimos. el pobre amigo que otra vino y se cuestión. accidentó no tiene, el anónimo. Hacemos eso. ¿Por qué? Porque somos humanos y sabemos Y que en esta nosotros pandemia podemos se ser. notó el fenómeno este de nuestras ollas Populares. Las ollas Eso no- populares. la gente se moría de hambre y acá, por lo menos, siempre le cuidamos al vecino, entre todos nos ayudamos y nunca falta en la cuadra que sabemos que alguien está enfermo y nos hacemos cargo del vecino que está... Son 16.000 fallecidos. Qué va. ¿Cuántos quedaron huérfanos? Ah. De hijos o padres, igual que los motociclistas dejan hijos huérfanos. Y realmente la sociedad tiene más desamparados fuera de la línea de pobreza. Realmente es un compromiso tener en un momento dado también en esa prevención de incendios, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos más asaltos, más violencia. Ya te asaltan la gente, no con un cortapluma ni con un punzón, sino con una espada. Nosotros esta semana le dije, tuvimos 286 ingresos por siniestros, víctimas de siniestros viales, 207 víctimas por siniestros en motos, Ah, 61 víctimas de violencia civil, de los cuales 6 eran de violencia intrafamiliar y el resto, todos eran herida de arma de fuego y arma blanca. 5 fallecidos en la semana. 2 por accidente de motos, 1 por herida de arma blanca, otro por arma de fuego y otro por elemento contundente. O sea que violencia versus es más letal. Entonces, también digo que tenemos que prepararnos y ir corrigiendo esto con el canal de resonancia que nos corresponde a todos y donde no podemos reducir nuestra responsabilidad. Tenemos que ser ciudadanos responsables a la hora de ir eligiendo a nuestra autoridad. Discúlpenme, pero tengo que decirlo. es que la mesa es hiperdemocrática. Hablando de autoridades, ¿cómo continúa el trabajo en la municipalidad? ¿Cómo con estos 10 inspectores? ¿Cuánto es lo que deberíamos tener analizando per cápita para ese trabajo tan importante que es la prevención? ¿Con cuántos inspectores deberíamos contar? Nosotros el año pasado arrancábamos, y hay que entender que el año pasado fue un año muy atípico, Sí. a nivel inclusive de la Administración de Recursos Humanos, con una consigna muy clara por parte del intendente. Era modernizar y fortalecer la temática de prevención de incendios en lo que es, desde el municipio hacia la capital. La cantidad de inspectores es una herencia que en los últimos casi 10 años tiene el municipio, lo cual me hace ver también... ¿Siempre fueron 10? O... Más o menos. Pero nos hace entender que el fin de la municipalidad, que es lo que empezamos a cambiar y que lo seguimos haciendo, cuesta tal vez, era notificar, una cuestión meramente administrativa, casi de escritorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Y lo decía bien el doctor, que nos vamos a ver el martes. La temática de prevención de incendios tiene desde la propia ordenanza una sola misión: proteger la vida, proteger los bienes. No habla de licencias, no te habla de temas que sí pueden ser asociados. Entonces,
Ese trabajo se está haciendo. El año pasado hubo restricciones, inclusive para contratos, hubo ceses, tiempos muy largos también de trabajo con funcionarios. Este año estamos trabajando con recursos humanos justamente para poder aumentar la calidad y cantidad de funcionarios. Que lo otro es, muchas veces hablan, no, hay un superávit en la municipalidad, sí, pero ¿cuántos pueden estar entrenados para salir ya a la calle y hacer una inspección? Porque es muy diferente hacer una notificación, llevar una boleta, a entrar a un local y poder tener el ojo clínico como si fuese un cirujano y saber qué está fallando. Ese trabajo se viene haciendo, se está continuando. De hecho, esperamos que en el año 2022 se logren consolidar también estos procesos. Y yo voy a hacer una salvedad, porque le decía al doctor, una coyuntura política. Saquemos la coyuntura política y hablemos de dos cosas puntuales. Hoy día, y no lo digo como una cuestión de wow, que lo que están haciendo, pero casi todos los locales, hablando del frigorífico, lo que fue IPS hace unos meses, son locales que empiezan a saltar porque hubo una inspección previa recientemente. Quiere decir que se está mejorando en cuanto al trabajo de prevención. Se está haciendo, ahora hay que analizar qué falló entonces. Y por otro lado, probablemente hay muchos administradores que estén cenando, estén compartiendo con su familia, viendo el programa, y ahí saquemos un lado la cuestión técnica, Si los administradores, sea de instituciones públicas, empresas privadas, lo empiezan a poner dentro de su Excel como una prioridad, la prevención de incendios nunca va a figurar. Y eso yo se lo decía a un administrador hace un mes atrás, cuando me permitía decirle que si está invisibilizado en su presupuesto, en sus prioridades económicas administrativas para el siguiente ejercicio, prevención no existe. Entonces, el hospital está abocado a curar gente, a salvar vidas, y yo tengo que agradecerte, doctor, la apertura que tenés, porque este recorrido que vamos a hacer el martes forma parte de esta dinámica del trabajo desde la municipalidad. Iniciar procesos que mejoren la seguridad en instalaciones que inclusive durante muchos años simplemente se dirimieron en juzgados, con una multa, pero la inseguridad seguía ahí. Sí. Hay que atacar en el terreno. Permítame hablar de algo muy importante. Se habla siempre de una sangre guaraní que lucha, que no deja de estar, que es grande, y a veces dudan de que eso sea real. Hablamos de inversión. ¿Cuánto cuesta si uno quiere poner un edificio en regla, si uno quiere hacer una inversión, o en su casa cumplir con lo básico, lo mínimo? Porque la gente piensa y dice, voy a gastar, no sé, se me va a ir, se me disparan los precios. ¿Es así realmente, ingeniero? ¿No? Por ejemplo, el sistema más seguro que consideramos para salvar vidas sería un sistema de rociadores automático. En el mundo no hay una competencia que tenga tanta eficacia como los sistemas de rociadores automáticos en el momento de controlar. Anteriormente en los edificios, con la ordenanza anterior, que era la 25097 del año 88, se exigía para edificio en altura o de mayor de 350 metros cuadrados los sistemas de boca de incendio equipada. Por lo cual, por ejemplo, Alejandro se da cuenta que muchas inspecciones que va a hacer se encuentran con esos viejos sistemas. A partir del 2014 empieza con la ordenanza 468/14 que deroga esta ordenanza anterior y empieza a exigir edificios a partir de 4 plantas y más de 1000 metros cuadrados de uso habitacional o más de 500 metros cuadrados para uso administrativo, que se instale un sistema de rociadores. Obviamente hubieron de ciertos sectores algunas... se empezaron a hacer quejas por el tema del costo de inversión. En nuestra experiencia, con todos los costeos que hacemos, un sistema de rociadores ronda entre 140 a 150 mil guaraníes el metro cuadrado. Para un edificio de alta categoría estamos hablando del mismo costo de un porcelanato instalado. Para que se den cuenta. O sea, nosotros entramos en un departamento que hoy por hoy se están vendiendo con el boom inmobiliario que tenemos a razón de entre 90 a 120 mil dólares la unidad. Estamos hablando a un nivel accesible, digamos, de clase media, etcétera, no yendo tampoco a lo extravagante, pero estamos rondando entre los 90 a 120 mil dólares. Bueno, ese departamento tipo, por ejemplo, de 2 habitaciones, debería tener aproximadamente 5 rociadores o 6 rociadores automáticos, más un sistema de cañería y un sistema de bombeo que se prorratea para todo el edificio. La inversión aproximadamente del costo de esa inversión rondaría cerca de los 1.500, 2.000 dólares. Yo estoy seguro, más que seguro, que si un propietario tendría la opción de elegir y vender y le diría a la persona que va a comprar la unidad que puede ahorrar 1.500 o 2.000 dólares quitando el sistema de rociadores, el propietario no lo va a aceptar. Es como que yo te quiera vender un vehículo más barato sacándote el sistema de airbag y cinturón de seguridad. Nadie lo va a hacer, o sea, no tiene coherencia, pero muchos empresarios tratan de elegir
elegir por el consumidor, lo cual no hay que hacerlo. Sí. Ahora sí, en este momento lo que vimos que ya hay una conciencia. Si hay cosas que cambiaron, que también es mucho la presión que tiene que usted, cuando va a construir en Asunción, tiene que presentar un proyecto de prevención contra incendio. Y en ese proyecto ya le exigen un sistema de rociadores automático en ese sistema. Entonces, las constructoras, las consultoras ya tienen asumido el costo. Entonces, todos los edificios nuevos que se realizan empiezan a tener su sistema de rociador automático. El problema es que la constructora termina su compromiso entregando todas las unidades y los sistemas de protección contra incendio no son entregados, son abandonados. Entonces, luego de eso debería de venir toda la parte de manuales de usuario para que la administración que toma a cargo el edificio haga un sistema de inspección, prueba y mantenimiento. La municipalidad no creo que pueda estar de niñero detrás de esas administraciones porque, como expresó Alejandro, tienen 10 inspectores y si tenemos que hacer la inspección de todos los edificios de Asunción todos los años para ver si cumplen sus programas de inspección, prueba y mantenimiento, sería muy difícil lograrlo. O sea, no tendrían la capacidad. Tendría que ser por una cuestión de que, a mi criterio personal, debería haber un método que esas personas tengan que presentar sus planes de inspección, prueba y mantenimiento. No solamente hay que dejar, desde mi punto de vista, toda la carga sobre los entes gubernamentales, sería. Sí. ¿Está? Creo que la iniciativa privada es muy importante. Nosotros abordamos desde la CAPACI, la Cámara Paraguaya de la Construcción, donde Regimiento 8 forma parte, yo me siento orgulloso de ser parte también de esa empresa, y estamos con mucho énfasis dando normas paraguayas para prevención contra incendio y también creando mecanismos para que la gente entre en conciencia de lo que respecta a la seguridad. Cuando se habla de construir, y es tan importante porque en la mano del arquitecto está el hogar y se incluye sus colegas, todo lo referente a la seguridad, o también viene ese... Arquitecto, vamos a tratar de abaratar un poquitito. ¿Cómo viene la mano, arquitecto? Es así, ¿no? Realmente sí, es así. Es así. Es así. O sea, yo disiento con el ingeniero en eso de que nadie va a aceptar una quita de $1.500 en su edificio acá A expensa de seguridad. a expensa de la seguridad. Mucha gente sí va a aceptar. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Sí. Y en todos los ámbitos, no solamente en la seguridad contra incendios, en todo, en la calidad de la instalación eléctrica, en la calidad de... Que es nuestro principal problema, los cortocircuitos, Cierto. ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que necesitamos un nuevo contrato social. Así Cierto. es. Un nuevo ruso. Totalmente. Creo que necesitamos un nuevo contrato social. En nuestra El ciudadano sociedad, que nos responsable. pongamos de acuerdo de qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos hacer para que esto funcione. Porque, no sé, mientras yo diga, no voy a usar casco porque no hay ningún policía que me pare. Ah, Y le voy a llevar nomás a mi hijo, a mi hijito adelante o atrás, o en el auto de lujo, llevarle acá Adelante. A los en el chicos. regazo y manejando, sí. sin importar de que tenga plata o no tenga plata. Mientras nosotros no seamos conscientes del daño que podemos causar y no nos pongamos de acuerdo como sociedad que tenemos que vivir en una ciudad mejor, es muy difícil. Pasa por- Yo tomo lo que dijo Alejandro con relación a que nosotros al vivir en la ciudad tenemos que asumir un contrato de convivencia. Sí. Nos mudamos a la ciudad porque pensamos que vamos a vivir mejor. No podemos vivir en una ciudad y vivir peor que si vivimos en el campo. Los beneficios siempre tienen que ser mayores. Desde el punto de vista Deberían cultural, ser. desde el punto de vista de la salud, desde el Sí. punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la calidad de vida, del transporte. Pero para eso necesitamos acordar. En algún momento tenemos que parar y decir, bueno, vamos a acordar qué es lo que queremos. No puede ser que la gente prefiera no tener un seguro Ah, y exponerse a un siniestro totalmente. a decir, no, si me pasan más voy a pagar. ¿Cierto? Y ocurre, pero Ocurre. diariamente ocurre eso. Y yo por eso me parece siempre tan importante estas mesas que prepara la querida Mina, porque siempre decimos, hay poco tiempo, se le da muy poco espacio
mostramos la crónica, habla Alejandro, a veces habla el arquitecto, se edita y sale muy breve, muy acotado y pocas veces tenemos la posibilidad de explayar. Yo creo que esta noche la familia reunida en la mesa tuvo la posibilidad de entender un poquitito que está en nuestras manos, en la mano de todos cambiar esta situación, que el doctor y todo el equipo de emergencias médicas este fin de año tenga por lo menos un poco de respiro, y porque yo digo, si en octubre, arrancando noviembre, estamos con este ritmo, yo no sé cómo llegamos a la fiesta, doctor, así que ojalá que pasemos la fiesta en paz, agradeciendo siempre esta presencia. Ustedes aportaron muchísimo, les digo, en esta noche, porque lo que queríamos es hablar un poquitito de educación, de prevención, de conciencia, y la presencia de ustedes para nosotros fue muy importante. Doctor Agustín Saldívar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí con toda la audiencia. El gusto realmente del convite, vuelvo a repetir, 16.000, más de 16.000 muertos por COVID. El trauma contribuye a casi 1.204 muertos en las rutas y otros tantos en violencias civiles. Nosotros, 2.000 traumatismo craneal al año, a lo mejor 500 son graves, 200 personas están postradas en sus casas, condenados al patio o la casa del fin de la casa, y lastimosamente eso está mal. Doctor, muchísimas gracias. Al querido Alejandro Buzón, muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias, Héctor. Ale, muchas gracias. Ricardo Meyer, arquitecto, gracias. En serio, muchísimas gracias por estar. Guillermo Cáceres también, Guillermo, muchísimas gracias a ustedes. Y a vos que estuviste del otro lado, a toda esa familia, muchísimas gracias por permitirnos estar en sus hogares nuevamente.